Escuela de Saber. Historia económica del mundo occidental, por Carlos Álvarez Nogal. ¿Por qué hay países ricos y países pobres? Cuando observamos las distintas partes del mundo, ya sean continentes, países o regiones, es fácil darse cuenta enseguida de sus enormes diferencias. No solo en la cultura, lengua, clima o geografía, sino también en sus características económicas. Es innegable que no todos los países disfrutan del mismo grado de riqueza. Hay lugares prósperos y otros donde abunda la miseria. En unas zonas sus habitantes disponen no solo de comida, vestido y herramientas para trabajar, sino que además disfrutan de bienestar porque cuentan con medicinas, educación, tiempo libre y una sociedad que les permite desarrollar su personalidad de muchas maneras. Esos países contrastan con otros donde apenas tienen lo más básico. La pregunta que nos asalta al comprobar esa diversidad es ¿por qué hay esas diferencias? ¿Esta situación depende de las personas o es fruto del destino y de la suerte del territorio donde nace cada uno? Un rápido vistazo a la dotación de recursos naturales de que disponen algunas zonas del planeta que calificamos como pobres en África, Asia o América del Sur disipa rápidamente parte de nuestras dudas. La geografía o la naturaleza no sirven para explicar las diferencias entre zonas ricas y pobres. Hay lugares con abundantes recursos naturales donde la gente se muere de hambre o está en permanente conflicto, impidiéndoles trabajar y hacer prosperar su economía, mientras que, por el contrario, existen países con muchos menos recursos, pero que disfrutan de una economía próspera y estable. Suiza es un país pequeño y muy montañoso que no cuenta con grandes recursos naturales ni pozos de petróleo. Sin embargo, es uno de los países más ricos del mundo, con unos niveles de renta per cápita del que solo disfrutan los países más prósperos del planeta. Otros países como Irak o Zimbabue, con enormes recursos naturales en su subsuelo, no tienen economías prósperas. Zimbabue tuvo en 2010 el índice de desarrollo humano más bajo del planeta. Es cierto que la mera existencia de riquezas naturales no implica bienestar. Se necesita que la población trabaje y saque partido de esos potenciales recursos, lo cual nos obliga a pensar siempre en términos relativos. Por ejemplo, disponer de mucha tierra abundante y fértil no es suficiente si en ella conviven millones de personas. La superpoblación puede agotar cualquier recurso por abundante que sea. Sin embargo, también es cierto que muchas de las sociedades con mayores densidades de población por kilómetro cuadrado son hoy las más prósperas del mundo y lo han sido desde hace décadas e incluso siglos. Es el caso de Japón o de los Países Bajos. En esas zonas siempre ha habido escasez de tierra. En Holanda ha sido necesario luchar con diques y con puertas para ganar terreno al mar. Son dos de los países donde hay menos espacio por habitante en todo el planeta y no por ello son lugares pobres. Al contrario, se encuentran entre los más ricos del mundo. Sin embargo, otros países con tierra abundante, recursos naturales y muy poca densidad de población en África y América Latina están a la cola del desarrollo económico mundial. Todo ello nos hace pensar que las causas que explican la prosperidad van mucho más allá del número de personas y de los bienes o recursos naturales de que se disponga inicialmente. La pregunta sobre la riqueza o la pobreza de cada uno de los países no es estática, sino dinámica. ¿Ha sido siempre así? ¿Por qué crecen unas naciones y otras no? ¿Qué explica que en algunas sociedades se produzcan cambios que mejoran las condiciones de vida de sus habitantes y por qué no ocurren en todos los países por igual? Estas preguntas no pueden responderse observando solo el presente. Necesitamos mirar hacia atrás, a nuestra historia, porque lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo contiene gran parte de las respuestas. Además, crecimiento o estancamiento económico son realidades que solo se ponen de manifiesto con el paso del tiempo. Lo mismo ocurre con las diferencias entre las distintas economías. Al introducir la variable temporal también surgen preguntas. ¿Los países ricos hoy
¿Ya lo eran hace años? ¿El crecimiento es solo cuestión de tiempo? Es decir, ¿todas las sociedades estarán en el futuro más desarrolladas de lo que hoy lo están? ¿El tiempo afecta a todos por igual o por el contrario marca las diferencias? Escuela de Saber. Historia económica del mundo occidental. Por Carlos Álvarez Nogal. ¿Por qué hay países ricos y países pobres? Cuando observamos las distintas partes del mundo, ya sean continentes, países o regiones, es fácil darse cuenta enseguida de sus enormes diferencias. No solo en la cultura, lengua, clima o geografía, sino también en sus características económicas. Es innegable que no todos los países disfrutan del mismo grado de riqueza. Hay lugares prósperos y otros donde abunda la miseria. En unas zonas sus habitantes disponen no solo de comida, vestido y herramientas para trabajar, sino que además disfrutan de bienestar porque cuentan con medicinas, educación, tiempo libre y una sociedad que les permite desarrollar su personalidad de muchas maneras. Esos países contrastan con otros donde apenas tienen lo más básico. La pregunta que nos asalta al comprobar esa diversidad es ¿por qué hay esas diferencias? ¿Esta situación depende de las personas o es fruto del destino y de la suerte del territorio donde nace cada uno? Un rápido vistazo a la dotación de recursos naturales de que disponen algunas zonas del planeta que calificamos como pobres en África, Asia o América del Sur disipa rápidamente parte de nuestras dudas. La geografía o la naturaleza no sirven para explicar las diferencias entre zonas ricas y pobres. Hay lugares con abundantes recursos naturales donde la gente se muere de hambre o está en permanente conflicto, impidiéndoles trabajar y hacer prosperar su economía, mientras que por el contrario, existen países con muchos menos recursos, pero que disfrutan de una economía próspera y estable. Suiza es un país pequeño y muy montañoso que no cuenta con grandes recursos naturales ni pozos de petróleo. Sin embargo, es uno de los países más ricos del mundo, con unos niveles de renta per cápita del que solo disfrutan los países más prósperos del planeta. Otros países como Irak o Zimbabue, con enormes recursos naturales en su subsuelo, no tienen economías prósperas. Zimbabue tuvo en 2010 el índice de desarrollo humano más bajo del planeta. Es cierto que la mera existencia de riquezas naturales no implica bienestar. Se necesita que la población trabaje y saque partido de esos potenciales recursos, lo cual nos obliga a pensar siempre en términos relativos. Por ejemplo, disponer de mucha tierra abundante y fértil no es suficiente si en ella conviven millones de personas. La superpoblación puede agotar cualquier recurso por abundante que sea. Sin embargo, también es cierto que muchas de las sociedades con mayores densidades de población por kilómetro cuadrado son hoy las más prósperas del mundo y lo han sido desde hace décadas e incluso siglos. Es el caso de Japón o de los Países Bajos. En esas zonas siempre ha habido escasez de tierra. En Holanda ha sido necesario luchar con diques y con puertas para ganar terreno al mar. Son dos de los países donde hay menos espacio por habitante en todo el planeta y no por ello son lugares pobres. Al contrario, se encuentran entre los más ricos del mundo. Sin embargo, otros países con tierra abundante, recursos naturales y muy poca densidad de población en África y América Latina están a la cola del desarrollo económico mundial. Todo ello nos hace pensar que las causas que explican la prosperidad van mucho más allá del número de personas y de los bienes o recursos naturales de que se disponga inicialmente. La pregunta sobre la riqueza o la pobreza de cada uno de los países no es estática, sino dinámica. ¿Ha sido siempre así? ¿Por qué crecen unas naciones y otras no? ¿Qué explica que en algunas sociedades se produzcan cambios que mejoran las condiciones de vida de sus habitantes y por qué no ocurren en todos los países por igual? Estas preguntas no pueden responderse observando solo el presente.
necesitamos mirar hacia atrás, a nuestra historia, porque lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo contiene gran parte de las respuestas. Además, crecimiento o estancamiento económico son realidades que solo se ponen de manifiesto con el paso del tiempo. Lo mismo ocurre con las diferencias entre las distintas economías. Al introducir la variable temporal, también surgen preguntas. ¿Los países ricos hoy ya lo eran hace años? ¿El crecimiento es solo cuestión de tiempo? Es decir, ¿todas las sociedades estarán en el futuro más desarrolladas de lo que hoy lo están? ¿El tiempo afecta a todos por igual o por el contrario marca las diferencias?